Hay historias que de verdad cambian el mundo, pero que con el paso del tiempo acaban casi en el olvido. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, la de una ruta marítima que fue, ni más ni menos, el primer hilo de la globalización, conectando Asia y América durante 2 siglos y medio. A ver, para que entendamos el lío, durante más de 40 años el gran problema no era ir de América a Asia. Eso con los vientos a favor era, bueno, relativamente sencillo. Lo que era imposible, pero de verdad imposible, era volver. El Pacífico parecía una calle de un solo sentido. Y claro, eso frenaba cualquier intento de crear un comercio estable. Así que, en los próximos minutos, vamos a seguirle la pista a esta historia. Empezaremos con cómo se resolvió ese puzzle, el famoso tornaviaje. Luego hablaremos del barco que lo hizo posible, del increíble intercambio de mercancías que marcó una época, de su inevitable final, de cómo se transformó todo y, por último, de su legado, que es casi un secreto. Venga, pues vamos al principio de todo. La búsqueda de ese viaje de vuelta, el llamado tornaviaje. Era literalmente la pieza que faltaba para completar el mapa de la navegación mundial. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Andrés de Urdaneta. Y lo curioso es que era un monje agustino, pero ojo, antes de eso había sido un marinero de los buenos, un experto. En 1565, gracias a su conocimiento de los vientos, consiguió trazar por fin la ruta de vuelta. Y esto es lo más importante de todo. El tornaviaje no fue solo una hazaña de marineros. Que va, fue la llave que abrió de par en par 250 años de comercio sin parar. Por primera vez, el océano más grande del planeta dejó de ser una barrera, para convertirse en un puente. Con la ruta ya despejada, el escenario estaba listo para el verdadero protagonista, el Galeón de Manila. Ese era su nombre oficial, pero en la Nueva España todo el mundo lo conocía como la Nao de China. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, por las maravillas que traía de vuelta desde Asia. Y es que este negocio, este flujo constante de plata que iba, y seda, especias y porcelana que venía, convirtió la ruta del Galeón en la gran arteria económica del Imperio español, un puente comercial que de verdad redefinió el mundo durante más de 2 siglos. Fijaos en lo simple y a la vez genial que era el intercambio. Desde América, sobre todo desde la Nueva España, salía un auténtico río de plata. Y esa plata, que en China era súper valiosa, se cambiaba por todos los lujos de Oriente. Sedas, especias que ni se conocían, porcelanas, tejidos de algodón, que luego inundaban los mercados americanos. Y este ejemplo es sencillamente brillante. El impacto no fue solo de dinero, sino que caló hasta el fondo de la cultura. Los productos asiáticos no solo se compraban y se vendían, se convirtieron en parte de la vida. El famoso traje de China poblana es la prueba perfecta. Sus colores, sus bordados, son un eco directo de los mantones y las telas que cruzaban el Pacífico en la nao de China. Pero, claro, nada dura para siempre. Después de 2 siglos y medio de dominio absoluto, la ruta del Galeón de Manila empezó a decaer. Fue un declive lento, pero imparable. Empezaron a surgir grietas en ese gigante. En esta cronología se ve perfectamente cómo fue decayendo. Primero, en 1765, la corona española abre una ruta directa desde Cádiz, que le hace la competencia. Luego, la frecuencia de los viajes se desploma. En 1815 sale el último galeón, el Magallanes. Y ya, la puntilla final, la independencia de México en 1821, que acaba para siempre con el monopolio español que lo sostenía todo. Y el golpe económico fue brutal. Las cifras de la época no engañan. Entre 1809 y 1820, justo en los años de la Guerra de Independencia, el valor del comercio que pasaba por Acapulco se hundió un 90%. O sea, una auténtica barbaridad. La arteria dorada se estaba secando a marchas forzadas. Pero aquí es donde la historia da un giro que es fascinante. Porque el final del Galeón de Manila no fue el final del comercio entre Asia y México. La ruta oficial, digamos, murió. Pero el negocio encontró una nueva forma de seguir vivo. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. El monopolio español ya no existía y el México independiente no tenía barcos propios para seguir con ese tráfico. Entonces, ¿quién llenó ese vacío? ¿Quién se quedó con el pastel? Pues la respuesta, como suele pasar en estos casos, es los que estuvieron más listos. Los comerciantes estadounidenses y británicos, que ya andaban al acecho, se movieron rapidísimo para tomar el control. Vieron la oportunidad y, desde luego, no la dejaron escapar. Y si alguien tiene dudas, solo hay que ver los números. Este gráfico es muy revelador. Muestra, sin lugar a dudas, cómo Estados Unidos y Gran Bretaña empezaron a reexportar cantidades enormes de productos asiáticos a México justo después de la independencia. El flujo de mercancías no paró. Lo único que cambió fue la bandera de los barcos.
Y con todo esto llegamos a la reflexión final. ¿Qué nos queda hoy de toda esta historia? Pues un legado muy profundo y, sin embargo, sorprendentemente desconocido que todavía resuena hoy en día. Hay una cita de un historiador que lo clava, que resume la situación a la perfección. A pesar de la importancia brutal que tuvo, esta conexión de 250 años entre México y Asia es una parte de la historia que para la gente de a pie ha quedado prácticamente en el olvido. Así que nos vamos con una pregunta que da que pensar. Algunos historiadores plantean que, más allá de las raíces indígena, española y africana, la influencia filipina y asiática que trajo el galeón fue tan profunda que podría ser considerada la cuarta raíz de la identidad mexicana, una conexión oculta que quizá merezca la pena redescubrir.